Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todas las personas que acudís a esta presentación en Sevilla. Mi nombre es Silvia Barquero, soy la representante de la Asociación Empatía, una organización que trabaja para promover el respeto a los animales y generar conciencia en cuanto a las necesidades de estos en una sociedad en la que vivimos, en la que habitualmente son explotados. Voy a presentar a Lola, que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. A vosotros. Y la verdad que un placer charlar contigo porque yo sigo tus pasos desde hace muchísimo tiempo, eres una persona muy activa con tu trabajo en favor de los animales. Y creo que la primera vez que coincidimos trabajando fue con la manada cántabra, que llevabas en aquel día. Tú no te acuerdas, pero yo te sigo a ti mucho antes que tú a mí. Bueno. Y coincidimos en una manifestación contra la tauromaquia aquí en Sevilla, leyendo un manifiesto. ¡Ostras! Sí que ha leído, sí, ha caído. Totalmente, porque yo tengo anotado aquí tu trayectoria para hablar un poco y que la gente conozca pues un poco quién eres a nivel profesional, y llevas ejerciendo la abogacía desde hace 16 años. Sí. Correcto. Entonces, bueno, te trasladaste a Sevilla desde Barcelona, donde estudiaste la carrera, y yo te conozco ahora porque eres la cara visible del despacho de abogados Animales y Derechos, Derechos y Animales. Eres miembro también de Intercits, Sí. ¿me equivoco? Y luego también creaste la Asociación Pro Derechos de los Animales, la Asociación Andaluza. Jurídica Andaluza. Sí, que se llama Abogacía Andaluza por la Defensa Animal, con 2 compañeros más. Y luego en esta asociación que habéis creado tenéis una red de 150 abogados en toda Andalucía. Sí. Esto es una barbaridad, y la verdad que hablando un poco acerca de la situación en Andalucía en términos generales, yo creo que hay muchísima sensibilidad, porque también es verdad que hay mucho maltrato, pero que haya 150 abogados interesados en la materia del bienestar animal es muy loable. Genial, sí. Y además organizamos hasta 3 congresos, llegamos a organizar sobre derecho animal. Tendremos que empezar a retomar el 4º, que hace ya unos añitos. Pero sí, la verdad es que creo que como tenemos tanto maltrato en Andalucía en general, hace falta muchos abogados, y la abogacía andaluza, pues hay muchos despachos y muchos compañeros dedicados a la protección de los derechos de los animales aquí en Andalucía. Sí, totalmente. Yo conozco alguno, no vamos aquí a dar nombres, pero es verdad que hay muchísimos. Hay muchísimos, no podemos ahogar aquí contando, pero es una noticia fabulosa. Sí. Pero es que además tú también has creado la red de abogados a nivel estatal, abogados animalistas. Sí, hemos creado una red con varios compañeros, no yo, varios compañeros, a nivel estatal, porque es verdad que Andalucía se nos quedaba como una cosa muy localizada, y hay muchos compañeros por toda España que estamos muy solos en nuestros despachos, porque los grandes despachos, ¿no?, de abogados no llevan derecho animal. Normalmente esta área la llevan abogados que tienen esta sensibilidad solos en su despacho. Y nos dimos cuenta de que, bueno, que era necesario unirse, porque teníamos mucha jurisprudencia que podemos compartir, poner en común. Y bueno, al final el avance que consigue uno repercute en todos los animales, y a partir de ahí, pues este año en octubre, por fin, ya hemos legalizado la red de la abogacía animalista. Y la semana que viene tenemos el 3er encuentro en Alicante, dedicado a emergencias y animales, que es un tema a tener en cuenta. Sobre todo en Valencia. Sobre todo en Valencia, sobre todo después de la Dana, y de todas las víctimas humanas, pero tampoco se habla, no se habla de las víctimas no humanas que también causó la Dana. Que es un tema muy delicado, pero bueno, me voy a quedar con esa increíble experiencia profesional que tienes como abogada defensora de los animales, porque me parece por un lado muy novedoso, porque es una rama del derecho muy novedosa, pero también muy esperanzadora. O sea, que haya personas que se dedican a defender legalmente a los animales, me parece fabuloso. Así que bueno, para mí es un honor y un placer tenerte aquí conmigo para charlar este ratito, que luego daremos paso a alguna de las preguntas que quieran hacer las personas que han asistido presencialmente a este encuentro. Pero sí que bueno, para comenzar sí que me gustaría enfocar un poco el tema de conversación que vamos a tratar hoy, que viene un poco en base a la campaña que estoy llevando adelante desde la Asociación Empatía, que es La solución está en tu plato. Y con ella queremos facilitar a las personas pues recursos para empezar a dar pasos para evitar que los animales terminen también en nuestro plato, porque creo que hay una herramienta interesantísima para ayudar a los animales, que son nuestros propios cubiertos, ¿no? Los cubiertos que son con los que comemos, y también la capacidad que tenemos para elegir lo que ponemos en el plato. Creo que eso nos da muchísimo poder. Y bueno, por poner un poco de contexto ante la situación que estamos viviendo,
bueno, pues dejar constancia, ¿no?, de que el contexto actual que estamos viviendo en nuestro país es que el lobby cárnico es poderosísimo, tiene un poder y una influencia tremenda a nivel político, a nivel legal y en todos los ámbitos. Es decir, si tenemos unos argumentos potentísimos para defender a los animales, no solo por cuestiones éticas, que para mí son las primeras, sino porque también hay una contaminación medioambiental que perjudica la producción de animales. Incluso hay estudios científicos que avalan el daño que causa a la salud de las personas el consumo de carne. Pues aquí está este lobby para enfrentarse a eso y para echar tierra a todos los argumentos. Pero bueno, yo siempre digo, tengo una frase que es como que tenemos la razón y el corazón de nuestro lado, porque hay estudios científicos que avalan nuestra postura tanto a nivel ético, porque ya hay estudios que avalan la sintiencia de los animales, como el beneficio para la salud del consumo de proteínas vegetales, como el beneficio potencial para el medio ambiente de abandonar la explotación animal. Y para ello había traído pues como 3 noticias que me parecen relevantes porque son de los últimos 2 meses. Muy bien. Y esto yo creo que hace pues poner un poco en contexto la situación. Una es que el presidente de gobierno con el ministro de Agricultura acudieron a China para firmar un convenio que no dijeron, esto en las noticias no salió, pero el convenio era para exportar carne de cerdo. Este era el principal motivo para viajar a China. O sea, que el presidente de gobierno con el ministro de Agricultura vayan a hacer labores del lobby para beneficiar a la industria cárnica, dice mucho del poder que tiene esta industria dentro de nuestro país. Esto me parece alucinante. Esta es una de las primeras noticias, pero luego por otro lado tenemos que la Universidad de Extremadura acaba de lanzar un estudio demostrando lo peligroso que es comer tofu y seitán. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Yo no sé si quieres ir comentando alguna de estas noticias porque me parecen... No, es verdad, no la conocía ninguna de estas dos. La del presidente del gobierno no me extraña, es decir, que el poder del lobby cárnico es brutal, lo hemos visto en España, lo vemos en Europa, como vetan que se llame hamburguesa las hamburguesas o leche o tal, no me extraña. También hemos visto, que no está relacionado, pero un poco sí, con la ley de los animales, ¿no? Como en el último momento, después de ser aprobada en el Consejo de Ministros, consiguieron sacar pues, a los perros de pastoreo, a los perros de caza. Entonces, vivimos en una sociedad donde la mayor parte tiende a tener una sensibilidad hacia los animales, pero el poder de explotación de los animales dentro de todas las áreas de explotación sigue teniendo mucha influencia dentro de nuestro gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque la gente esté a favor, el dinero es lo que manda, el poder es lo que manda y pues nos encontramos pues eso, ¿no? Desgraciadamente creo que para que la gente entienda el poder que tiene el lobby de la industria de la explotación animal en términos generales, creo que el más reciente ha sido el caso de la exclusión de los perros de caza de la ley de protección animal. Sí, yo te quería hacer una pregunta para entrar un poco aprovechando que eres experta en este tema, pues preguntas legales para luego abrir el abanico. Pero sí que me gustaría que nos explicaras cuál es el estatus legal de los animales utilizados para alimentación, a los denominados de granja, que no son de granja, los tienen recluidos en granja, pero sí que me gustaría saber, tras las últimas modificaciones del Código Civil y del Código Penal, si estos animales de verdad están considerados también seres sintientes o es que están excluidos tanto del Código Penal como del Código Civil. No. Yo siempre digo cuando hablo y me preguntan, la gran revolución en España ha sido la reforma del Código Civil, sin duda. O sea, es la gran revolución porque dejan de ser cosas. Todos los animales eran cosas hasta el 2021, brutal, para ser considerados seres sintientes, todos sin excepción. O sea, un gato, un perro, una vaca y un cerdo. Y un pollo. Y un pollo. Que le quede claro a todo el mundo. Y un jabalí. Y un ciervo. O sea, no tiene que ver con que sean de compañía, no. O sea, es el hecho de ser animales con capacidad para sentir lo que se ha reconocido. Exacto, y lo que le cambia el régimen jurídico de cosa a ser sintiente. Esa es la mayor revolución y además el legislador hace la obligación al poder legislativo de adecuar su normativa atendiendo al bienestar del animal, ¿no? O sea, que pone ya limitaciones. Es verdad que el Código Civil establece una serie de artículos que van más a los animales de compañía que a otro tipo de animales, pero el régimen jurídico del animal es exactamente igual para todos. En el Código Penal pasa lo mismo.
Tanto es así que, por ejemplo, un caso muy sonado, tenemos las vacas de Cantabria, ¿no? Que al final fue a un juzgado penal, hubo un decomiso y estamos hablando de vacas. Nosotros con Salvando Peludos conseguimos el decomiso de un toro de Lidia. Y tenemos el más antiguo de todos, que os recordaréis el caso de Évole, ¿no? De la granja del Pozo, que también se llevó por delito de maltrato animal, hubo una sentencia absolutoria y ahora la audiencia le ha dado la razón a Igualdad Animal. Y bueno, que se pueden denunciar, y están protegidos, pero no tienen la misma consideración un animal de compañía, la misma protección jurídica que un animal de granja. Eso es así. Ahora, si se comete un delito contra un animal de granja, puede ser penado. Claro. En el caso de, por poner un ejemplo, en el caso de la denuncia interpuesta por Igualdad Animal ante la Granja Escobar, es porque consiguieron imágenes, que esto además es muy importante en casos de maltrato animal. Claro. Si tú tienes una prueba clara y evidente que puedas llevar adelante para inculpar a alguien por maltrato animal, la cosa no prospera. Aunque hayas encontrado al animal muerto a palos, si no puedes demostrarlo... Claro, es muy difícil en este caso porque, bueno, tuvieron las imágenes, claro. Habría un peritaje, yo no conozco el caso en Pero las profundidad. imágenes del tipo apaleando a los animales. Claro, Entonces ahí en ese caso tienes las pruebas y alguien ha estado moliendo a palos a un animal hasta matarlo. O bueno, había una de las imágenes que era que le clavaba una espada, entonces eso es terrible, pero claro, ahí ya se estaba constatando que lo estaban matando. Sí, pero por ejemplo, en el caso de las vacas cántabras no había maltrato físico activo, lo que había era un abandono absoluto. Bueno, pero el abandono, claro, también claro, está... que también está reconocido. La acción por omisión. Exacto, comisión por omisión, que ya se lo llamamos los juristas, que también está reconocido como maltrato. Y por eso hubo un agente del Seprona que acordó el decomiso de esos animales. Quiere decir, que protegidos están, como tú bien decías, el problema son las pruebas. Si a nosotros como juristas nos cuesta la misma vida encontrar pruebas para perros y gatos, ¿cómo no va a ser difícil encontrar pruebas en una granja de animales? Claro, que están cerradas a cal y canto. Entonces, yo me acuerdo siempre de una frase de un profesor de la universidad que decían que los muros de una prisión no estaban hechos para que los presos no se escaparan, sino para que la gente no viera lo que pasaba dentro. Y es tan aplicable a una granja de producción total. Totalmente. Claro, entonces nos encontramos con que efectivamente los animales son reconocidos en términos generales, todos los animales, por su capacidad para sentir, pero en las granjas sucede que hay prácticas que son terriblemente dolorosas y perjudiciales para los animales, pero siguen permitidas. Es decir, bueno, tú de eso nos puedes hablar, seguro, que hay prácticas que reconociendo la sintiencia de los animales deberían estar prohibidas, pero siguen permitidas, pese a la legislación que se supone que los protege. Claro, es que en España tenemos un maltrato que es legal. Claro, imaginaros la tauromaquia, que es evidente, con focos, luces, ¿no? Que se ve todo el mundo, que se retransmite cómo se maltrata, se tortura y es legal. Quiero decir, tenemos que ser conscientes de que hay un maltrato que es legal, que está legalizado y que para una parte de la ciudadanía no es maltrato, aunque para el 80 o el 90% de la gente sí. Pero como legalmente está amparado, pues eso no tiene ninguna consecuencia. Sí, sí. O sea, yo creo que la mayor incoherencia de que la tauromaquia no puede convivir con las leyes que reconocen a los animales como seres sintientes es la tauromaquia es así, o sea, es una clara... Está clarísimo, o sea, estás viendo en directo cómo están maltratando a un animal. Bueno, ahí están los compañeros de Avanma, de la Asociación de Veterinarios, que documentan estas cosas súper bien, los instrumentos que usan de tortura, como dicen ellos, lo que se le clava, lo que sufre el animal, cómo se le ejecuta en la plaza, o sea, qué mayor prueba que esa, y sin embargo es legal. Bueno, pero fíjate que incluso leyendo el reglamento taurino, según las fases de la lidia, ellos determinan qué castigo se le debe aplicar al animal. ¡Castigo! Y luego dicen que somos nosotros los que humanizamos a los animales. No, perdona. El reglamento taurino ya reconoce de algún modo que el animal no es un mueble, porque sufre, por eso le castigas, porque no se comporta como tú pretendes. O sea, bueno, es que es algo perverso. Lo de la tauromaquia para mí es algo como que sale de toda lógica. Sí, totalmente. ¿No? Y ahora, aprovechando esto, me gustaría comentar una cosa muy brevemente, Silvia. Sí. Y es que hay una actividad, a mí me cuesta mucho llamarlo deporte, hay una actividad deportiva que reconoce la Federación Hípica Andaluza, Extremeña y la de Castilla-León, que es el acoso derribo. Ya. El acoso derribo es una actividad deportiva que desconoce, yo creo que el 90% de la ciudadanía,
que ahora se ha dulcificado el nombre y se llama Faenas y Domas del Campo, porque lo de acoso y derribo ya era demasiado Totalmente, evidente. totalmente. Y supone que se utilizan a reses mansas, además son reses que se utilizan de ganadería, que pudieran acabar en la cadena alimenticia perfectamente, se sacan de ahí, y consiste este deporte, bueno, pues en hacer que las vacas y los terneros corran durante unos determinados metros para que cojan velocidad, para después clavarles una garrocha, de manera que el animal voltee y en función de cómo voltea tiene unos puntos u otros. Esto se está haciendo en estos 3 lugares. Es verdad que la Federación Española de Hípica lo quitó como modalidad. Y aquí, fíjate bueno, no sé cómo explicarlo, la hipocresía más grande, tiene que haber un veterinario, pero solo si se lesiona el caballo, porque esta práctica se practica con caballo, en jinetes. O sea, fíjate como que al toro, a la res, a la vaca y al ternero importa muy poco, de hecho muchos acaban con fracturas o directamente muertos, que llega una pala, se los lleva y fuera, pero el caballo como intocable, ¿no? O sea, como que dentro del mismo deporte que no tiene ningún sentido que sea un deporte, en 2025 el veterinario solamente es para el jinete y para el caballo en este caso, ¿no? O sea, son cosas que son aberrantes y que la gente no conoce porque además se practican en fincas privadas, ¿no? Bueno, y no tiene o sea, es algo completamente absurdo que siga ocurriendo con el maltrato que supone, con el dolor que supone para esos animales y encima sea catalogado como deporte, ¿no? O sea, es una cosa aberrante en todos los sentidos. Sí, de hecho es como un toro de la Vega, pero con terneros criados para consumo de carne, claro, que no tienen, o sea, porque si el toro de la Vega ellos lo amparaban en que era un toro bravo, dándole ese cariz, ¿no?, de como lucha humano-animal, aquí es un claro abuso. Totalmente. En general creo que todas las prácticas contra los animales son un abuso de poder, porque nosotros deberíamos estar aquí para protegerles, es decir, reconociendo que esos animales tienen esa capacidad de sentir y de sufrir. No hace falta, yo creo que además por eso el nombre de la asociación es empatía, porque creo que es lo que falta a esta panda de psicópatas, vamos a decirlo claro, cuando eres capaz de subirte a un caballo para clavarle una garrocha, que es un palo largo, o sea, la imagen es idéntica a la del toro de la Vega, pero en vez de ser un toro de 4 o 5 años, es un ternero. Ternero o una vaca mansa. O una vaca mansa. Es verdad que se puede hacer con vacas bravas, pero la realidad es que se practica con vacas mansas. Y la realidad es que esto vulnera la ley, o sea, es una práctica ilegal. Sí. Y sin embargo, aquí tengo que decir que el Seprona, la administración, se pone de lado, mira para otro lado, deja que esto se practique y ya está. Y ahí estamos las asociaciones dando caña con este asunto y tratando de visibilizar esto, porque es abochorno, o sea, no sé cómo decirte, que esto se practique y que encima sea deporte, es como, ¿no? Y cuanta más vueltas dé, más puntuación tiene, y cuanto más, o sea, estamos locos, estamos locos, o sea, ¿cómo podemos practicar esto en 2025? Sí, es terrible, terrible. Y sobre todo, o sea, a mí sí que dentro de todas las prácticas que se cometen contra los animales y todo el daño que se les causa, pues hablábamos un poco de lo que pasa detrás de los muros y detrás de las vallas de las fincas privadas. Eso es algo que nunca sabremos, es decir, que si no hay personas que lo documentan y que lo sacan a la luz, la industria o quien se beneficia de ese maltrato no va a hacer visible esto. Y por volver un poco a la pregunta anterior, que es... realmente hay prácticas que la gente no sabe que suceden habitualmente en la cría de animales que están legalmente permitidas, aunque son terriblemente dolorosas. Por ejemplo, últimamente he estado estudiando este famoso sello de bienestar animal con el que tratan de convencer a las personas que siguen consumiendo carne de que lo hagan con buena conciencia, porque, oye, aquí te aseguramos que hay un bienestar animal que yo mismo certifico. Es como si yo misma me sacara un certificado y dijera, bueno, es que además es como muy loco, o sea, quien habla de sí mismo así en plan, porque Silvia Barquero se certifica a sí misma como buena persona. O sea, no seré yo la que tenga que decirlo de mí misma, tiene que ser una auditoría externa o un agente externo a ti el que te haga la auditoría. Entonces, suceden cosas como que el sello de bienestar animal, por poner una práctica aquí sobre la mesa de la que desconoce la gente que sigue consumiendo cerdo, creyéndose que hay bienestar animal en esas granjas, permite que se castren cerdos
sin anestesia, que se les ampute el rabo, y ahora, como una de las mejoras de la versión 1.8 de este sello, al loro con esto, porque me parece alucinante, ahora han prohibido que se les recorten los colmillos. Entonces, como menudo avance, porque siguen permitiendo incluso que las cerdas que viven en jaulas de gestación pasen como 2 meses sin moverse, en una postura en la que no pueden moverse para no pisar a los lechones. Ya no hace falta recortarles los colmillos, porque como les han amputado los testículos y el rabo, habrán dicho, ¿para qué vamos a recortarles los colmillos? Por una cuestión de eficacia, ¿no? Así no pierden el tiempo en... Y prácticas de estas, claro, ¿tú las ves compatibles con la legislación? O sea, ¿qué análisis jurídico harías tú de esto? Claro, es muy difícil hacer compatible porque además tenemos que los animales de sus libertades, una es vivir conforme a sus necesidades etológicas. Entonces, si tú estás mutilando un animal, poco ya vas a poder cumplir esa función. Sus colmillos tienen una función, igual que los perros de caza, o si dicen, no, bueno, les cortamos las orejas y el rabo porque es más seguro para ellos, ¿no? Pues no, porque su oreja y su rabo tienen una función. Entonces, realmente aquí, como todo lo que nos interesa es susceptible de excepción en la norma porque me beneficia, pues ya está, no necesitan ninguna justificación. Necesitan simplemente una excepción en la norma que la tienen siempre. Y será a su antojo. Además, no teníamos ahí Europa como una especie de esperanza, ¿no? con toda esa campaña que estaba haciendo en este tema de bienestar animal de granjas, pero yo creo que esto... vamos a peor, porque ahora la última noticia que leí es que Europa iba a poder facilitar que los perros de caza no se les pudiera practicar estas mutilaciones, por ejemplo. ¿En Europa? En Europa, entonces, bueno. O sea, que el lobby de la industria de la caza está escalando su influencia hacia Europa. Entonces yo creo que siempre que hay un avance en el reconocimiento de los derechos de los animales, hay una reacción por parte del sector afectado. Bueno. Y estamos siempre ahí como una pugna, ¿no? Entre yo doy 2 pasos para adelante y ahora yo te obligo a dar 2 para atrás y ahora yo sigo y así. Esta es la realidad. Entonces, no nos tiene que desmoralizar, lo que nos tiene que animar es a seguir luchando porque algo estamos haciendo, ¿no? Para estar molestando y presionando y tratar de conseguir mejoras y, bueno, pues el tema de lo que miden las granjas, lo que miden las jaulas, ¿no? El tema de transporte de animales vivos, que es una crueldad también brutal en estos barcos, ¿no? Que todos hemos visto estos barcos llenos de animales que luego se tiran por la borda, los que se mueren. Sí. O sea, ¿esto cómo puede ser legal? Sí, totalmente. No tiene ningún sentido. Hombre, yo creo que mi impresión cuando ves que suceden todas estas prácticas aberrantes, como hablabas, ¿no? También algo como que ha sacado a la luz no solo de las prácticas de la industria, sino la del acoso y derribo, o como lo quieran llamar ahora, es que hay como una especie de connivencia entre las autoridades que tienen que investigarlo hasta que llega a la vía judicial, ¿no? Entonces, en términos generales, yo sí que lo que veo es con el transporte de animales es que a veces las autoridades no ayudan con sus informes a que esto se pueda llevar a la vía judicial. Aunque, para ser honesta, aunque soy siempre súper crítica con Seprona, porque la verdad es que cuando te familiarizas con procedimientos judiciales que terminan archivados por falta de pruebas, te das cuenta de que el primer palo en la rueda son ellos. Con el tema del transporte de animales sí que es cierto que hubo un informe en la época en la que yo trabajé en ese área. Hubo un informe de la Guardia Civil con este barco que se denominaba el Bake, que estuvo tanto tiempo paralizado en el puerto de Cartagena. Hubo un informe veterinario que sorprendentemente era contundente. Hablaba de las condiciones en las que estaban los animales, todos los detalles que habían encontrado, y eso sí que honra a los agentes que inspeccionaron el barco porque hicieron un informe realmente admirable. Pero bueno, es verdad que no siempre es así y desde aquí yo sí que haría un llamamiento a los agentes de la Guardia Civil y en general a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que les toca tomar pruebas o acudir ante un caso en el que se pueda estar maltratando a los animales para que fueran profesionales y no dejaran pasar la oportunidad de poner fin a un maltrato así, porque parece como que fuera de segunda, ¿no? Claro, yo creo que más que de segunda, sinceramente, lo que ocurre con el Seprona es que hace falta, como en muchas otras áreas, hace falta formación, pero lo que hace falta es un relevo generacional.
como los jueces y como los fiscales. Quiere decir que dentro de 30 años el SEPRONA será de verdad un cuerpo de protección de animales. Ahora mismo no lo es, porque para mí es incompatible que seas el SEPRONA y que seas cazador y te vayas de caza con el que tienes que investigar, porque la REALA no cumple con la norma. Entonces, es verdad que la caza, la tauromaquia, todas esas actividades cada vez tienen menos relevo generacional, llegará un punto en que se extinguirán, hagamos o no hagamos activismo, eso también lo tengo clarísimo, y a partir de ahí la cosa cambiará, igual que los jueces, igual que los fiscales. O sea, hay todavía un sector de gente que... recalcitrante. Sí, Sí. que pone palos en las ruedas cuando su función es toda la contraria. Sí, totalmente. Bueno, yo no voy a hablar aquí de temas personales, pero vamos, yo en algún caso que he llevado de maltrato animal por la vía judicial, casi por los pelos no salgo yo inculpada. O sea, experiencias delirantes ante la justicia, pero bueno. Pues sí, me lo creo todo. Pero bueno, vivimos sí, totalmente. Vivimos en un país en el que realidades como la de la noticia de 25 nuevas macrogranjas se están abriendo en Aragón, donde ya existe el mayor matadero de Europa, que es el de Binefar, que para que nos hagamos una idea del número de animales a los que se está explotando, se sacrifican 1000 cerdos diarios en el matadero de Binefar, y además hay 2 líneas de sacrificio para mejorar el nivel de sacrificio. Entonces, ahí, claro, yo creo que lo que estamos viendo es que la industria tiene no solo el poder de modificar la legislación, sino de tener la connivencia a nivel autonómico para están pasándose por el arco de triunfo incluso denuncias que vienen de Europa de contaminación medioambiental, porque Aragón, donde se está concentrando el mayor número de macrogranjas, es donde también tienen un problema para beber agua del grifo, porque está contaminada. Entonces sabemos que la industria cárnica está contaminando, pero se están permitiendo y se están dando nuevas licencias a nuevas macrogranjas en una zona donde ya hay una serie de municipios que no pueden beber agua del grifo, donde está todo contaminado, el aire, el agua, la tierra. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo, como la siguiente pregunta, te quería preguntar, ¿cómo puede suceder todo esto y que además esté subvencionando a una industria contaminante, perjudicial para la salud y que no beneficia más que a quien se lleva el dinero crudo? Pues somos, creo, hace poco estuve mirando una cosa, realmente España es la granja de Europa. Sí. Es así, y nos lo estamos tragando de forma consciente. Las razones no las sé, yo no puedo entender por qué esto es así, pero la realidad es que los países están dejando de tener granjas, pero España se las está llevando todas, ¿no? Claro. Sucede en el caso de Holanda. Holanda lo que saca pecho de que está reduciendo la industria ganadera, pero claro, lo que están trayendo son los lechones aquí, es decir, ellos los crían allí de pequeñitos, los traen aquí los engordamos y los sacrificamos para llevar directamente la carne allí. Entonces, claro, aquí es donde nos estamos gastando, estamos contaminando nuestros recursos, estamos agotando nuestros recursos. Es así. ¿Por qué pasa esto? Pues la única razón, como lo mueve todo en la vida, es el dinero y el poder. No hay ninguna otra razón, es que no existe ninguna razón. La verdad es que es sorprendente, porque te voy a contar cosas que suceden cuando desde las organizaciones, bueno, me imagino que vosotras a nivel jurídico y desde las entidades que tú representas también os ha sucedido, pero me gustaría preguntarte, cuando las organizaciones que nos dedicamos a defender a los animales tratamos de buscar todos los flancos posibles para intentar hacer frente a un lobby tan poderoso como el de la industria cárnica, somos David contra Goliat, tratamos por todas las vías de buscar la manera. Y, por ejemplo, nos enfrentamos, decidimos llevar, por ejemplo, una solicitud de acceso a la información. Y a mí esto, o sea, yo tengo ahora mismo pendiente de que me respondan desde diferentes ministerios a preguntas que yo les he solicitado y les he enviado y no te responden. Hay un silencio administrativo, o sea, es que les da igual, no tienen obligación de responder. ¿Qué podemos hacer las organizaciones? Porque otra cosa que sucede es que también hay denuncias que no son respondidas por la vía administrativa. Es decir, por la vía judicial, pues entiendo que cuando tú llevas un procedimiento judicial con abogado y procurador, pues evidentemente eso tiene que llegar a algún puerto, el que tú pretendes o uno distinto, pero esto llega a algún puerto. Pero ¿qué pasa por la vía administrativa cuando tú exiges a las administraciones o denuncias a las administraciones y eso no llega a ningún sitio? Pues mira, yo creo que la solución en este caso, que es el desgaste, realmente la administración juega a desgastar. Ya. Bueno, es como un seguro, ¿no? Que la respuesta al seguro cuando tú das un parte de una incidencia siempre es no está cubierto y juega a desgastarte, pues la administración juega a desgastar. Entonces,
Ahora lo que tenemos, y yo lo he comentado con algunos compañeros, es que es la opción de denunciar personalmente por prevaricación administrativa al funcionario que corresponde. Y cuando se le Al funcionario con nombre y al apellidos. funcionario que tiene la obligación de darte esa información. Y ir uno a uno, igual que la policía. Cuando la policía le avisas de que pasa algo, por ejemplo, los perros que están en las azoteas, los perros que están en el balcón y no hacen nada, el perro al final acaba muriendo, ya no hay delito porque no se tiene nada, no tal, por lo que sea, se acaba ahí. Alguna responsabilidad habrá que depurar, ¿no? Quiero decir que no todo se acaba con el delito de maltrato animal. Ahí tenemos el delito de prevaricación administrativa, que no tiene pena de prisión, por cierto, porque ya se ha encargado de que no la tenga, pero tiene una pena de inhabilitación. Bueno, me parece súper interesante, porque bueno, yo creo que es además una manera de responsabilizar, ¿no? Claro. A la persona que tuviera que haber tomado una obligación. Es decir, o sea, yo cuando escribo a alguien y me ningunean, es que te hacen ghosting, ¿no? Es como Claro. una manera de ningunearte, de decir, es que no importa, lo que estáis haciendo no importa. Entonces te sientes como un imbécil. Bueno, sí es que como... importa, el problema es que no les interesa. Ya. Entonces, claro que importa, y importa que vas ahí a poner el dedo en la llaga, Claro. y no interesa. Entonces, no te voy a facilitar, yo siempre lo digo, es una lucha muy desigual, porque Sí. las armas, las pruebas las tienen ellos. Entonces, claro, no te van a facilitar ninguna prueba para que vayas contra ellos. Lo que pasa que también es una lacra democrática el hecho de que cuando una persona, un ciudadano normal y corriente pone una denuncia o una organización lleva adelante una iniciativa para obtener información, como el acceso a la información o una denuncia, cuando esto cae en el cajón más polvoriento de un despacho de un ministerio, a mí me parece alucinante, porque es como, claro, es desarmarte. Es Claro. desarmarte, pero evidentemente tienes toda la razón, que me parece súper positivo, y es que lo que tenemos que saber cuando sucede eso, lo primero es que estamos haciendo daño, estamos haciendo pupa y por eso no nos responden, Claro, y por totalmente. otro lado que podemos optar por la Claro, denuncia por prevaricación. Y yo creo que ahí la administración se asusta más, porque el funcionario que le corresponde no está amparado bajo una administración, porque la responsabilidad es personal. O sea, Sí. y además si ocurre algo, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que os digo, o una colonia felina en la que tú avisas que pasa algo y el ayuntamiento no hace nada. Ya. Hay un responsable de Ya. eso, no puede ser que nadie te conteste y no pase nada. Hay una persona que debió actuar y que no ha actuado y que tendrá que justificar por qué no ha actuado. Oye, a título personal, ¿una denuncia administrativa por prevaricación se puede poner por la vía administrativa? No hace falta que vayas por la vía penal, ¿o sí es por la vía penal? No, es por la vía penal. Y para eso necesitas abogado y procurador, te lo digo ya desde el desconocimiento. En teoría no, en teoría si tuviéramos una fiscalía Ajá. tendríamos que tener, pero bueno, la realidad es ese desgaste. Yo me he encontrado con concejales y de ayuntamientos que me han dicho, denúnciame, Ya. que cuando vaya a salir el juicio yo ya ni estaré. Ah, ya. Qué maravilla de país. Entonces así Sí. funcionamos. Entonces es pensar que cada gota suma, que es muy difícil conseguir las cosas, grandes cambios, pero que al final va llegando, y sobre todo eso, no darlo por perdido. Bueno, esto es totalmente motivante, o sea, motivador, ¿eh? O sea, quiero decir, es verdad, porque a veces uno cae en el desaliento, ¿no? Cuando ves que la cosa no prospera y es una vez y otra y otra y otra. Yo conozco abogados que han decidido desistir, es decir, ¿sabes? O sea, que hay que Claro, ser... y es humano también, al final uno se cansa de... Hay que tener la determinación, y sí. también elegir bien las batallas. Esas son todas las cosas que yo creo que como movimiento a veces no elegimos bien las batallas que queremos librar y nos desgastamos en cosas que no merecen ese desgaste. Mira, y por ahí quería hacerte la siguiente pregunta. Me la has dejado a huevo. Ah, mira qué bien. Mira, yo lo que tenía aquí apuntado, porque tengo una chuleta, porque si no mi cabeza no da para seguir un ritmo de preguntas. Yo te digo, me traigo mi chuletita y por aquí vamos tirando. Cuando dices que hay que saber atinar, cuéntame un poco tu visión a nivel estratégico sobre qué oportunidades podemos utilizar las organizaciones para hacer frente a la industria de la explotación animal, en términos generales o particulares. Es decir, si tú piensas, pues mira, a lo mejor el lobby de la industria cárnica no, pero por aquí se puede ir, o de esta manera no, pero de esta sí. Claro, a ver, ¿Tú ves ventanas de oportunidad? Yo no tengo mucha experiencia en demandas contra granjas, porque realmente las cosas que yo he llevado son más de animales o de compañía. Pero yo tengo un compañero en una asociación de aquí de Andalucía que, por ejemplo, tiene la buena costumbre de cuando un pueblo monta unas fiestas y monta una plaza de toros portátil,
pues exigir documentación, permisos al ayuntamiento, los informes pertinentes, y muchas veces consigue paralización de esa plaza de toros portátil por insistir, por ir a ver el expediente, por tal, por cual. Quiero decir con esto que a veces nos empeñamos en guerras muy grandes y a lo mejor es mejor actuar pueblito de forma, por pueblito, pueblo a pueblo, o sea, más local, más centrado en cumplir la legalidad de si requiere un permiso técnico, me lo invento porque no lo controlo, un permiso técnico de un arquitecto que haya visto la instalación previa 48 horas antes de la instalación de la plaza de toros. Si ese informe no está, solicitar de forma expresa la suspensión del evento, con la Fiscalía. Bueno, pero se puede establecer un paralelismo y utilizar esa misma estrategia por la vía en cuanto a granjas industriales, por ejemplo. Es decir, además me parece como una estrategia... es decir, no vas a ir a denunciar el tema por maltrato animal, pero si puedes evitar que se construya una granja, o puedes complicarle la vida a una empresa por un tema administrativo, pues siempre está bien, ¿no? Claro, ahí tenemos, por ejemplo, el tema del hotel, ¿cómo se llamaba? El Algarrobico, ¿no? Sí. Fíjate los años, el desgaste de esa causa, de sus abogados, ¿cuántos años ha durado ese asunto? No me acuerdo, pero... Sí, una vida, ¿eh? Una vida. Bueno, pues al final parece que lo van a lograr. Pero por temas administrativos, ¿no? Por licencias, por vulnerar la ley del suelo, tal, que al final nos empeñamos siempre en ir frente al maltrato, y hay muchas cosas que para nosotros son maltrato que en realidad legalmente no lo son. Pues sí, totalmente. A ver, yo quería contaros hoy, bueno, mira, aquí hay una cosa que se sale un poco del contexto, pero te la voy a contar. Venga. Pues resulta que investigando revistas del sector de la alimentación, revistas especializadas, encontré en uno de los últimos números un anuncio de Interpork que decía retos y oportunidades para el sector porcino de capa blanca en 2025. Y bueno, esto es muy gracioso porque en esta revista dice prohibido totalmente reproducir parcial, total o de alguna manera en ningún medio la información que sale en esta revista. Digo, bueno, pero yo puedo comentarlo, yo no la voy a reproducir, pero lo voy a comentar. Voy a comentar aquí que la industria sabe que estamos ganando terreno, que las personas que nos preocupamos por los animales y que abandonamos el consumo de carne, cada vez somos más y que cada vez hay más alimentación basada en proteínas vegetales, más personas que están dando el paso y abandonando la carne y dando pasos acercándonos al veganismo. Y me resulta curioso que digan que su trabajo este año, para 2025, va a ser la defensa de la imagen y la reputación del sector, porque saben que está muy dañada, una comunicación efectiva de los beneficios de la carne de cerdo y sus productos, los beneficios claro. para ellos, porque desde luego ni para el cerdo, ni para nuestra salud, ni para la del medio ambiente, y lo saben porque de hecho dicen que quieren hablar de un alimento asequible, versátil y de gran calidad y seguro y muy rico. Dicen, bueno, yo ahí me abstengo de decir nada. Y luego, por supuesto, dicen promoción de la triple sensibilidad, de la triple sostenibilidad. Claro, aquí lo que se están dando cuenta es de que el mensaje de que la carne contamina y perjudica al medio ambiente y que es insostenible porque está afectando con la emisión de gases de efecto invernadero, a la cuestión del cambio climático, la contaminación de las aguas, eso está calando. Entonces me hace muchísima gracia haber constatado que ellos son conscientes de esto y que precisamente van a atacar con ello. Claro. Es una manera de demostrar, bueno, pues que estamos avanzando. Claro, sí, totalmente. Y fíjate que hay algo que a mí me gusta mucho destacar porque me parece súper interesante, pero por una cuestión personal, es decir, en toda esta batalla de cómo está aumentando el consumo de productos alternativos a la carne, ¿no? Pues como hablábamos, ¿no? La guerra esta por llamar salchichas o hamburguesas a lo que es un producto de origen vegetal, que esto se ha ganado en el Tribunal de Justicia Europeo, afortunadamente. Nos hemos dejado olvidadas a las humildes legumbres, que son lo más... para mí es la herramienta más poderosa como para trasladar la idea de que hacer una transición es fácil y sencilla y es adaptada a lo que habitualmente se comía, porque hubo un momento en el que históricamente la gente no comía casi carne, a lo que nos han llevado ahora, que es comer carne en el desayuno, comida y cena. Entonces, fíjate qué manera tan maravillosa, ¿no? de ayudar a la gente a consumir proteínas vegetales, ¿no? ¿Te parece? ¿Qué opinas de las legumbres? ¿Qué pena es esta? Pues, ¿dónde leí yo el otro día que nuestra comida actual no tiene nada que ver con la comida de hace 50 años? O sea, que hemos inventado comida que no existía antes.
Pues la verdad es que a mí me parece, yo creo que existen muchos motivos para dejar de comer carne. Cada uno puede encontrar los suyos propios. Es verdad que el veganismo es mucho más que una dieta, es mucho más que dejar de comer carne, pero lo que no, quien tiene un motivo ético y la parte de evitar la explotación, el sufrimiento de los animales, no necesita una dieta, un menú diseñado a base de tofu y súper sustitutivos. Quiero decir con esto, que lo haces tan consciente que puedes comer perfectamente comida normal, como se ha comido toda la vida, lentejas, garbanzos, judías, tomates, arroces, pasta, y no echas nada de menos porque estás comiendo según tu conciencia. Sí, sí, la verdad es que a mí lo que me sorprende es que, o sea, con el tema de la producción de proteínas vegetales, lo que no entiendo es, bueno, sí lo entiendo porque claramente hay una influencia del lobby, pero lo que creo que a mí me parece interesante es potenciar una vía de financiación de las proteínas alternativas. Y, por ejemplo, creo que en un país como el nuestro, que somos líderes en el cultivo de legumbres, pues lo tendríamos facilísimo. Es decir, podríamos estar alcanzando el mérito de ser el primer productor de legumbres de Europa en lugar de ser el primer productor de cerdo, porque creo que se nos olvida que la principal fuente de proteínas de la que nos podemos nutrir son las legumbres, garbanzos, lentejas. Entonces, bueno, yo es que soy una firme defensora de las legumbres como la herramienta del futuro, y sobre todo porque además es un producto no solo saludable y además de cercanía y proximidad, sino de nutritivo y bueno para la salud. ¿Sabes? Eso que se me parece como que se nos ha olvidado. Y creo que eso también... ¿El qué? Ya, totalmente, totalmente. O sea, yo soy una defensora de volver a tener hábitos culinarios saludables. Porque sí que pienso que el veganismo a lo mejor está ahora mismo como visto como no, pero es muy caro, pero es muy complicado, porque hay que comprar no sé dónde. Y hay gente que no vive en ciudades o en sitios donde puede acceder a determinadas alternativas a la carne. O a lo mejor sí, pero que la cosa puede ser muchísimo más sencilla. Es decir, que podemos volver a una dieta tradicional de puchero, de cuchara. Claro, totalmente. Entonces, bueno, aquí una oda y un agradecimiento a las legumbres. Y nada más, o sea, yo creo que podríamos antes de... bueno, me gustaría contar la oportunidad que la Asociación Empatía brinda a las personas que quieran hacer la transición hacia una dieta vegetal, que es un plan de 8 semanas elaborado por una nutricionista que trabaja con nosotros, que es una nutricionista vegana que se ha especializado en dietas veganas, que se llama Marina García de Bernardi, y ha elaborado un plan nutricional de 8 semanas que enviamos de manera gratuita a las personas que quieran dar el paso. Y desde aquí me gustaría invitar a todas las personas que, si ya lo han dado, a que utilicen esta herramienta, porque me parece fabulosa para las personas que quieran empezar a conocer, sobre todo a nivel nutricional, a romper toda esta serie de mitos de dónde voy a sacar las proteínas, y si me va a faltar B12, o si qué tengo que hacer, o cómo puedo componer mi plato, cómo puedo llevar una alimentación o hacer una transición paulatina para alcanzar una alimentación equilibrada y saludable. Y sobre todo, creo que de la mano de Marina van a recibir toda esta información y que estamos abiertas a cualquier duda que se pueda generar en el proceso. Es decir, ahora mismo sí que pienso que se facilita a través de las redes sociales. Cualquiera puede empezar a seguir a personas que hacen recetas veganas, que eso te ayuda muchísimo porque evidentemente es una posibilidad, pero desde la Asociación Empatía hemos querido aportar algo más de valor, bien, ¿no? Sí. Que es este trabajo de la nutricionista para que la gente pueda asesorarse gratuitamente y tener la certeza de que lo que van a hacer va a ser perfectamente plausible y equilibradamente y nutricionalmente saludable. Así que ahí queda nuestro ofrecimiento, dejando claro que, bueno, pues que es bueno para la salud, bueno para los animales y bueno para el medio ambiente. O sea, que creo que que en la balanza lo tenemos todo de nuestro lado, todo de nuestro lado. Siempre me ha gustado decir esto como último punto, que tenemos la razón y el corazón de nuestro lado, que me alegra muchísimo tener a personas como tú trabajando por los animales, porque tenéis el punto profesional que se necesita también para hacer valer los derechos de los animales que se están empezando a reconocer legalmente. Lola, y si te parece podemos abrir el turno de preguntas para responder a alguna de las cuestiones que hayan surgido a lo largo de la conversación. Ay, si nos ayudas con el micro por si hay alguien que quiera comentar. Venga, Sebas, anímate.
estado ahí de charlatán de tantas cosas, la verdad es que no somos expertos. Tú arranca. Se va a ocurrir un montón de cosas. Hombre, algunos comentarios sobre las cosas que se han dicho aquí. ¿Este no funciona? ¿No? Pues espera, llévate este. Por ejemplo, Espera, que te pasamos el micro. Voy a aportar un dato curioso sobre el tema. Eso se graba, ¿no? Sí. Sobre el tema del acoso y del derribo, que tú sabes que nosotros nos proporcionan las fotografías para ver. Sí, para el reportaje del país de Javier. Y hay cosas que, como pasa en otros lugares, que la gente no ve. Nosotros hemos estado en la salida y en el recorrido de la S hasta que llegan al punto donde está el público, donde se hace el derribo. Y ahí también hay un maltrato que la gente no conoce. Y es que levantan con la vara para orientar al animal, levantan el lomo, barazo, todo el tiempo, a lo bestia, hasta que el animal le encauza para el sitio donde está el público y donde se hace la valoración de la prueba. O sea, te lo digo porque son cosas que o te pones a investigarlas o te pones... Claro. Bueno, en general, de todo lo que habéis estado hablando, yo agradezco muchísimo y menos mal que tenemos a los abogados porque para nosotros los demás sería una tarea ingente poder controlar lo complicado que es la legislación y la manera de actuar tan limitada que tenemos, pero por lo menos hay gente que lo está haciendo, y entonces me parece fundamental, ¿no? Me parece oportuna en ese sentido la entrevista que le han realizado a Lola, porque sabemos su labor de hace ya bastantes años y que a cañón que va con el tema. Y bueno, Silvia, pues encantado de que tengáis estas iniciativas, de que hayáis organizado entre vuestras compañeras la asociación que me has comentado antes, que es la educación, me parece fundamental. ¿Por qué? Vamos a ver, yo todo lo que he hablado, chapó. Pero hay una serie de cosas sobre el tema del veganismo que a mí me están rondando la cabeza desde hace tiempo. Una de ellas es que la humanidad es tan perversa que se inventa cosas hasta para poder llevarse el mercado a su terreno. En el tema del veganismo, por ejemplo, yo he notado que lo que es el propio veganismo se está transformando, está perdiendo su identidad, porque el lobby de la industria de la carne o de los lácteos está apropiándose el término y está sacando productos, y entonces me da la sensación, no solamente de ese tipo de empresas, también hay empresas que son exclusivamente de productos veganos, de que se está tergiversando un poco el término y se está derivando mucho. Yo creo que la gente está entendiendo el veganismo como la dieta y no como una base antiespecista que es la que exige precisamente esa palabra. Entonces a mí me da mucho coraje cuando por ejemplo, en los Vegan Fest lo que predomina es la comida, puesto de comida. Yo creo que sí, es verdad que tiene que ser así, ¿no? Pero tiene que haber más cosas. A mí se me queda corta y sobre todo pienso que la gente que acude allí, mucha de esa gente que a lo mejor no son veganas, van atraídas por la alimentación y salen con la idea de que el veganismo es comer sin utilizar animales, ¿no? Pero no tienen detrás la conciencia, ¿no? Y se está perdiendo, yo creo que se está perdiendo un poco el meollo de la cuestión, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando me preguntan yo que si soy vegano, soy vegano. Pero me gusta decir mejor que soy antiespecista, porque así doy otro enfoque que abarca mucho más cosas, ¿no? Claro. ¿Que como vegano? Sí, pero yo algunas veces he pensado que a lo mejor tendríamos que reformular la nomenclatura y dejar lo de vegano para la dieta y subirnos al antiespecismo para equiparar
separar lo que realmente somos. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la alimentación vegana, que ahora mismo tiene tantos opositores, precisamente porque está apoyado por el capitalismo, está apoyado por el mercado, creo que está perdiendo también algunas oportunidades. Vamos a ver. Hay una cosa, por ejemplo, que yo he notado, y es que, como resulta que tenemos tanta razón y tantas razones que hay detrás en abogar por este cambio de alimentación, hay veces que se están utilizando, en vez de como prioritario el sufrimiento animal, temas como, por ejemplo, la crisis ecológica o la salud. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que a veces se ponen delante. Digo, viniendo de organizaciones como la nuestra, cuando para mí lo prioritario sería precisamente que no podemos permitir el sufrimiento animal, pero además tenemos un montón de razones ecológicas, de salud, sociales, etcétera, etcétera, para que eso tuviera que ser una de las líneas políticas prioritarias para afrontar el futuro. O sea, afrontar la crisis ecológica y climática. Yo creo que tenemos tantísimos argumentos que nos olvidamos a veces de lo que hay detrás. Entonces, yo me da la impresión de que cuando yo empecé a trabajar en esto, la base fundamental era precisamente lo que estaba pasando en esa zona. Y ahí se está retrocediendo mucho, precisamente, entre comillas que todos saben, porque precisamente ahora mismo estamos impelidos en una carrera agobiante por mantener un mercado, mantener una industria que todos sabemos que no tiene futuro, porque las condiciones ambientales nos van a permitir que, si queremos sobrevivir, eso siga para adelante. Pero seguimos intentando mantenerla, primero subvencionándola, como sea, y atendiendo a las razones que nos imponen los sectores que han hecho que, por ejemplo, los objetivos militarísimos de Europa, los objetivos climáticos, incluso se reviertan en favor de la ganadería, de la agricultura, haciendo que, por ejemplo, cosas que son fundamentales para acometer, para acabar con el cambio climático, bueno, pues volvemos atrás. Y estamos viendo constantemente esa servidumbre a la industria que nos está llevando a que hay un poder del lobby que está haciendo que perdamos incluso, ¿cómo se dice esto? Condiciones de bienestar animal. Vemos noticias todos los días de que retrocedemos, no se fija el veterinario en la granja, tiene que ser voluntario. Después también en algunas condiciones, que no me acuerdo ahora, leí una noticia hace poco, de que también había algunas condiciones que se iban a permitir ahora para todo, porque todos esos beneficios para los animales cuestan dinero. Entonces, pues, claro. Es una lucha tremenda. Y yo abogaría porque no solamente efectivamente intentemos modificar las políticas a través de haciendo lobby con asociaciones, con grupos políticos, etcétera, sino llegar a la ciudadanía. A mí me preocupa llegar a la ciudadanía. No estamos llegando. Me preocupa que no se está entendiendo la importancia, o si se está entendiendo, hay razones todavía para que la gente no se capaz de dar el camino. Te voy a poner un ejemplo. ¿Habéis visto el documental de Job? No. ¿No lo estás viendo? Bueno,
para poder sobrevivir a la crisis ambiental y seguir no sé, teniendo una vida buena. Pero la mayoría de las alternativas que él pone en el documental, lo que me parece que puede tener un efecto en la gente es en el sentido de tranquilizarlos desde el punto de vista de la tecnología. O sea, va a haber tecnología para que podamos seguir haciendo lo mismo, siguiendo consumiendo lo mismo, teniendo el mismo tren de vida. Y a mí se me queda el gustillo de decir, yo creo que deberíamos de asustar más de lo que estamos asustando a la gente. O sea, que en el documental este hombre habla de que la tecnología nos va a salvar. ¿Es tecno-optimista? Wow. Entonces, claro, wow. hay No lo sabía, qué sorpresa. Cuando veo el documental digo, de puta madre. O sea, existen esas alternativas, pero no habla en ningún momento, por ejemplo, de crecimiento. Entonces, a mí me da la impresión de que la gente que ve eso dice, pues estamos salvados. Pues ya está. A lo mío otra vez, ¿no? Estamos salvados. Esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a decirle a los gobiernos que lo hagan. ¿Sabes? Digo, porque Ya. es verdad que hay soluciones y habla de cosas interesantísimas. Un cambio en el sistema alimentario, un cambio en la agricultura, un cambio en la energía, o sea, cosas interesantes que se pueden implementar y que hay que implementar. Pero parecería que eso es la panacea para seguir avanzando en el crecimiento de la civilización tal como la entendemos nosotros. Y eso, la verdad, me preocupa un poco. Bueno, ya quiero hablar mucho. Yo quiero decirte una cosa, Sebas. Yo comparto contigo el hecho de que el veganismo se está centrando en la alimentación y se desvirtúa, que el concepto va mucho más allá de la alimentación, ¿no? Es un estilo de vida en el que de forma libre y voluntaria se decide no explotar a los animales en todos los conceptos, no solo alimentación. Pero, y me parece muy acertado tu propuesta de que dejemos el término vegano solo a la alimentación, pero no comparto con que no estemos llegando a la gente, porque mira, ahora tenemos ese reglamento que va a salir, ese Real Decreto, que los menús escolares, que sabéis que es un tema que yo he tratado con FEUMBE, con Noelia, bueno, va a ser obligatorio llegar, que los menores, que al final va a ser como lo que hablamos, ¿no? Nuestra generación es con esperanza, puedan elegir libremente dentro de su ámbito escolar si comen vegano, vegetariano o musulmán. Y tenemos ahí la sentencia que consiguió Noelia, que está recurrida en casación con otro compañero, pero que el juzgado establece claramente que el veganismo es una creencia y está amparada en un derecho fundamental. Estamos avanzando. Y creo también que lo que nos estamos equivocando no es en centrar el término veganismo y centrarnos en la comida, sino en cómo estamos lanzando este mensaje y cargar negativamente en la gente que no es vegana. Y yo creo que un mensaje en el que consigamos que la gente deje de comer carne de forma habitual, reduzca el consumo de carne, es más efectivo para el consumo, para los animales, que intentar conseguir un veganismo estricto en la alimentación. Yo creo que lo que tenemos que es no tratar un discurso culpabilizando a la gente, como hay muchísimos en redes sociales, sino explicando lo que ocurre, el sufrimiento, dando visibilidad a lo que ocurre en las granjas, porque yo recuerdo que en el caso de Évole, que hace ya bastantes años, no me pongo en cuánto, pero por lo menos 5 o 6, desde la emisión hubo como un periodo en el que el consumo bajó, que luego se volvió a subir, pero la gente no quiere consumir eso, porque la gente prefiere no saber. Entonces yo creo que la pedagogía de informar desde empatizar y no culpabilizar funciona. Yo creo que nos equivocamos en el cómo decimos las cosas, en cómo nos expresamos, pero sí que creo que está muy bien tu percepción de veganismo a la comida y antiespecista
a la persona que no decide no explotar a los animales más allá, pero creo que tenemos que ser un poco más optimistas. Hay una respuesta que sí, o sea, sobre lo que has comentado, que tu reflexión ha sido muy interesante de principio a fin. Yo también he reflexionado acerca de la cuestión de por qué hay organizaciones que priorizan el tema medioambiental o de salud al hablar del tema, pues, del consumo de productos de origen animal. Y fíjate que a mí hay algo que lo analizo y digo, Dios mío, es que quienes deberían estar hablando de la reducción o eliminación del consumo de productos de origen animal por motivos medioambientales, que son las organizaciones ecologistas, no lo están haciendo. No lo están haciendo y por eso nosotros nos vemos obligados a hablar de esa cuestión también, porque claro, por uno u otro motivo, por una u otra vía, la conclusión es llegar a abandonar el consumo de productos de origen animal, pero sin embargo lo que estamos viendo es que las organizaciones dicen no a las macrogranjas, pero no dicen no consumas productos de origen animal, están confundiendo el mensaje. O intencionada o no intencionadamente, porque yo sí que desde luego desde empatía considero que es fundamental hacer a la gente responsable de las consecuencias de sus actos. O sea, yo sí que pienso, por eso la campaña La solución está en tu plato, habla de la necesidad de tomar decisiones coherentes con la empatía que tenemos hacia los animales, que puedes empezar por tener empatía hacia un perro y continuar y dar la bienvenida a todo el que la tenga para avanzar en el camino hasta llegar a tener empatía con los peces, a los que no debemos seguir llamando pescado, ¿no? Pero bueno, ese es un camino muy largo, nadie ha empezado el camino. Claro. Yo empecé recogiendo un gatito de la calle y quiero tener la empatía con las personas que quieran hacer ese camino. Y claro, la cuestión es que tenemos que trabajar para dar a conocer la consideración debida a los animales, pero nos encontramos con que las organizaciones ecologistas pues no lo están haciendo, no están haciendo su parte. Y que, por ejemplo, te digo de primera mano, cuando hablas con asociaciones de consumidores, tampoco las tienes de tu lado. De hecho, te sé decir que la OCU rechazó una carta a petición mía para llevar a consumo, al Ministerio de Consumo, una campaña para denunciar a la industria del cerdo que sigue llamando carne blanca a la carne de cerdo, que es carne roja y está directamente relacionada con el cáncer. Y la OCU dijo que no le interesaba. De hecho, a ver, es que aquí hay muchos intereses. Claro. Y los tentáculos de la industria de la carne son muy largos y llegan a todas partes. Entonces, pues es complicado. Desde luego yo creo que el movimiento en favor de los animales, yo soy optimista, o sea, yo no soy tecno-optimista, que eso sí que es cierto, o sea, quiero decir, soy optimista, pero también realista. Sé que lo tenemos muy complicado, pero sí que vamos avanzando. Entonces, a mí, cada persona que considera la posibilidad, para mí ya es un mérito y un avance y un logro, y ahí nos tenemos que aferrar. Y, por supuesto, podríamos estar haciendo las cosas mejor, debería haber foros de discusión y de debate, me parece fundamental, porque creo que nos debemos nutrir, ¿no? O sea, para mí algo interesante es como tú has conseguido una red de abogados que os vais apoyando mutuamente y vais avanzando y sintiéndoos compañeros en las luchas que lleváis judiciales para avanzar, y tú te alegras de lo que ha conseguido un compañero que ha conseguido que se declare el veganismo como una creencia que puedas que tú puedas alegar en tu próxima batalla con FEUME, por ejemplo. Esta unión de sinergias entre profesionales, entre organizaciones, este debate me parece súper necesario. Entonces, bueno, yo creo que por ahí, por ese camino, es por el que va a avanzar Empatía, que nuestra meta es crear espacios de debate y de reflexión y sobre todo de consideración de las consecuencias de nuestros actos. Así que bueno, vamos a poner de nuestra parte para seguir avanzando en esto. Y sí, queríamos dar paso a las siguientes preguntas. Y lo único que si puedes confirmar que seguimos grabando y está todo bien. ¿Te imaginas? Pues no sería la primera vez. Por ejemplo, hoy en el colegio igual hemos tenido que ver el rocío de que cuando hemos entrado con los caballos, con los choles, etc. Y yo creo y siento que cada vez se está normalizando más ver a niños pequeños subidos en caballos, dándole con un palo a los caballos, que se estén normalizando que haya niños pequeños al lado de los caballos, que les salgan espuma por la boca de lo mal que lo están pasando, y que el niño pequeño, yo qué sé, un niño pequeño de 4 o 5 años, que vean normal subirse a un caballo
Ya. que vean a sus padres riéndose y haciendo un montón de cosas supuestamente divertidas y que no hacen nada, pero en realidad lo único que hacen es maltratar y reírte para ti mismo. No hacen nada bueno ni nada divertido, que yo creo, porque aparte eso es lo único que estás haciendo es maltratar a un caballo que aparte también maltratar a los cholos que están empujando un montón de peso, que lo único que hacen es tener un ladrillo en toda la cabeza y empujar horas tras horas mientras hay gente ahí subida disfrutando y pasándoselo bien, mientras dos cholos están cargando con todo el peso de la gente más las carretas. Y otra cosa que quería decir es que normalmente la gente, cuando alguien dice granja, familiariza granja con animales felices, con alegría, Muy bien, con Valentina. todo muy bonito, de colores, pero la realidad es que están todos apretados, sufriendo y que la mayoría, algunos a lo mejor les maltratan o les matan ellos mismos, la mayoría van al matadero, la mayoría son carnes que están en el supermercado, que están aquí, que comes al día a día. Y yo siento que la gente dice granja y dice como en las series, en los dibujitos animados, Ya. todos felices, el granjero feliz, todos felices, los pollos, los cerdos, las vacas, las ovejas, todo el mundo feliz. Pero la realidad es que no, la realidad es que la mayoría o mueren en el matadero o les matan los propios granjeros. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es aprovecharse de lo que hacen y de ellos mismos. Tú eres el relevo generacional que necesitábamos. O sea, todo futuro te tienes que dedicar profesionalmente a defender a los animales. Es que no me deja ser abogada. No, pero está bien porque es verdad que, por ejemplo, en Sevilla, yo que soy de Barcelona, a mí me sorprendió determinadas salidas culturales, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a buscar colegio con mis hijos, pues me dediqué expresamente a buscar colegio pertinente y tal. Y me encuentro, no voy a decir qué colegio es, y me encuentro que el primer año que matriculó a mi hija, me encuentro en redes sociales que la visita de no sé qué curso mucho más mayor era la Plaza de Toros. Para mí fue un choque brutal. Entonces yo mandé un correo y dije que entendía que niños de 12, 13 años había un millón de opciones culturales, interesantes, científicas, artísticas, que ir a una Plaza de Toros. Pero esto es lo que se inculca aquí. Entonces se normaliza pues, la visita a la Plaza de Toros, se normaliza que niños muchos más pequeños desde la etapa infantil vayan a granjas escuelas, para normalizar, bueno, pues lo que sabemos todos, ¿no? El temario, la pirámide, ¿no? Propiedades, ¿no? Yo soy ahí una pesada, una madre pesada, reconozco que, oye, en la tabla, en la pirámide de propiedades faltan proteínas vegetales, que también las hay, que la proteína no solo viene de la carne, ¿no? El dibujito de la carne y tal. Entonces también tenemos esa responsabilidad. Yo me siento muy orgullosa de que, por ejemplo, el colegio ya no haga visitas a granjas escuela. O que el colegio monte una fiesta y yo diga, oye, pero estamos en el proyecto 50-50, ¿por qué no se reciclan las fiestas? ¿No? Entonces, bueno, pues ese aspecto de intentar influir en tu ámbito local. Es que es totalmente. Yo creo que esa es una vía total. Es decir, una como cosa me una dijo, madre ha condicionado un colegio. Bueno, no condicionado, pero... Bueno, sí, o sea, al final ha contribuido a que ese colegio tome decisiones favorables para los animales y que el resto de los compañeros de los niños de tus hijos, o sea, el resto de compañeros, pues aprendan de eso también, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, en Sevilla, vivir al margen de las carretas del Rocío, con los bueyes, ¿no? Que salgan los niños de un colegio a ver cómo pasa eso, para mí es inconcebible. Pero es que hay que saber el contexto en el que nos encontramos, Claro, es decir, la dificultad que entraña ayudar a los animales en un país como el nuestro no tiene nada que ver con el trabajo que se pueda estar haciendo en el Reino Unido. Claro. O sea, por ejemplo, yo cuando hablaba del debate necesario, del trabajo que estamos haciendo en España para medir resultados o para reenfocar nuestro trabajo, pues podríamos hacer una reflexión, pero desde luego las conclusiones que saquemos no son las mismas de lo que se puedan hacer en congresos internacionales en el resto de Europa. Y esto es un debate que yo he tenido con otras personas activistas en foros en los que nos hemos encontrado. Es decir, lo que suceda en Holanda no tiene nada que ver, las estrategias que hayan llevado en Holanda no son las mismas que podamos llevar aquí. Cuando aquí lo que estábamos hablando y nos ha comentado ahora mismo es que aquí están acostumbrados a ver
echar espuma por la boca a los caballos, porque el bocado, y aquí la gente lo ve normal. Aquí se ve normal que se lleve a los niños a los toros. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a...? Quiero decir, es bastante complicado, Es muy complejo, no hay un muy complejo. contexto favorable para hablar de... Y aquí, claro, si nos hemos convertido en el granero de Europa, es decir, somos el criadero de carne para el resto de Europa, ¿cómo vamos a hablar aquí? Es complicadísimo, lo tenemos muy, muy complicado. Así que aquí, cada pequeño avance que Cada hagamos, cada persona que sumemos es un mérito tremendo. Claro, ¿no? Y sobre todo está en sintonía con lo que tú dices, ¿no? El poder que tenemos como consumidores. Sí. Yo recuerdo en los juzgados de Viapol hay una cafetería enfrente que yo durante mucho tiempo iba y pedía un café con leche de soja. Y el hombre Y cada día me va. veía venir y me decía, no tengo leche de soja. No tengo leche de soja. Digo, bueno, pues si algún día tienes, ¿no? Yo Enrique iba pedía leche de soja. Hasta que un día me encontré un cartel que ponía leche de soja. Y tiene leche de soja. Muy Quiere bien. decir que al final tenemos un poder como consumidores Total, brutal que total. no sabemos Sí. utilizar. Imaginaros ese chico de las cláusulas suelo de un pueblecito que llevó la causa a Europa. Sí. ¿Cuánto dinero han tenido que pagar los bancos por esa causa concreta y ese abogado de Sí, oficio sí, que sí, siempre sí, está muy sí, mal sí, visto? sí, sí, sí. Consiguió que se declarara nulo una cláusula. Quiere decir que al final las acciones locales parecen que no tienen ninguna repercusión y quizá tienen una repercusión increíble. Totalmente, totalmente. Sí, yo por eso invito muchísimo a la gente a que a nivel individual no solo tome decisiones, sino iniciativas. Es decir, cuando en general la gente, cuando sabe que te dedicas a la defensa de los animales, y bueno, y en tu caso ya ni te cuento, ay, hay que denunciar tal cosa, bueno, pero toma la iniciativa tú también. Claro, bueno, ya que te voy a decir de eso. O sea, al Bueno, final tú podrías la hablar, gente- tú puedes escribir un libro la con gente casos. Tiene la necesidad de liberar su conciencia mandándote unas imágenes terribles de un maltrato y pidiéndote que denuncies. Claro. Pero hasta ahí acaba su liberación a costa de tu sufrimiento, porque además luego te dice que no va a participar ni como testigo ni como nada porque es el vecino de enfrente y no quiere represalia. Ya, Y dices, suele suceder. ¿y qué hago yo con esto? Ya. A ver, de la misma manera que a nivel legal una persona que es testigo de un caso de maltrato animal tiene el deber de comunicarlo y denunciarlo, para casos de maltrato animal como el que hablas, eso funciona de esa manera, pero para las personas que son conocedoras de lo que sucede en las granjas y que la realidad que nos cuentan en la tele no es la real, no es la verdad, también tienen la responsabilidad de tomar las medidas, que son las de dejar de consumir esos productos al ritmo que quieras, de la manera Claro, que quieras, por supuesto. pero eso que ya te está rondando en la cabeza se tiene que transformar en coherencia. Igual que las personas que no pueden delegar para que su conciencia esté tranquila, Exacto. el caso en un abogado que lo pueda denunciar o no porque te llegan a la bandeja de correo Claro, miles. Claro. Cada uno tenemos que ser responsable de nuestros actos, que para mí esto es como un leitmotiv. Es decir, Totalmente. cada uno debemos ser responsables, porque el mundo funciona así, es decir, yo me hago cargo de mi parcelita y si cada uno se hace cargo de la suya, pues vamos a contribuir entre todos a hacer de este un mundo mejor. Totalmente de acuerdo. Ahí hemos querido estar con empatía y con este plan de 8 semanas con el que me gustaría... Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más o despedimos la charla. Y bueno, me gustaría, pues creo que nos has dejado un muy buen sabor de boca. Claro, Creo me que alegro. coincidimos en eso, en ese optimismo, Sí. ¿no?, que llevamos en el ADN, pese a la negrura del mundo en el que nos ha tocado vivir. Que ya bastante negro es como para no ponerle nuestra buena voluntad y nuestra buena disposición y nuestra esperanza, ¿no?, en Pues el sí. cambio. Sí, sí, totalmente. Y además en eso, enfocar en que nuestra acción tiene repercusiones para nosotros y para terceros, y que no nos podemos amparar en que los demás hagan, o para qué si esto ya está todo perdido, ¿no? ¿Para qué voy a cambiarlo? Al final hay que actuar según tu conciencia, y yo creo que apostar por dejar de comer animales, por evitar la explotación de los animales, por denunciar casos de maltrato animal, por exigir que las granjas, si tienen que estar, que estén cumpliendo toda la normativa, forma parte de una obligación moral que tenemos todos los ciudadanos. Muy bien, Lola, pues oye, muchísimas gracias. A Ha ti. sido un placer de Igualmente. verdad contar contigo y nada, pues a seguir trabajando, a trabajar por los animales.